San Juan 8, 32 al 36. San Juan 8, 32 al 36. Y mientras buscas la palabra te voy a leer. Dice que el presidente Lincoln de Estados Unidos escribió la proclamación de la emancipación, la cual entró en vigencia en enero de 1863. La misma declaraba libres para siempre a todos los residentes de los Estados Unidos. Sin embargo, muchos esclavos permanecieron con sus amos incluso después de la Guerra de Secesión. Pasaron muchos años desde que se abolió la esclavitud y sin embargo los que eran esclavos vivían y se quedaron viviendo de esa manera porque no conocían la libertad, no sabían lo que era vivir en libertad. Hoy en día nosotros, como ciudadanos de la patria celestial, muchas veces vivimos de igual manera, bajo la esclavitud del pecado, bajo el sistema de este mundo. Pero Jesús hoy se planta frente a nosotros para decirnos que si lo conocemos a Él, vamos a ser verdaderamente libres. Y dice la palabra de Dios en Juan 8, 32 al 36 que voy a leer. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. El Señor le estaba hablando a los fariseos que habían conocido al Señor, a los judíos que habían creído en Él. Y ellos dijeron que eran linaje de Abraham, y Abraham nunca fue esclavo de nadie. Entonces ellos, tomándose de ese título del padre de la fe y sabiendo la historia de Abraham, ellos se tomaron de eso para reclutarle a Jesús y decirle: somos hijos de Abraham, ¿cómo vos vas a decir que somos esclavos? No somos esclavos de nadie. Sin embargo, Jesús les hizo saber que sí eran esclavos de la ignorancia. Ellos permanecían en la ignorancia a pesar de haber creído en Jesús. Y Jesús les dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El hombre muchas veces se jacta de ser sabio, y lo cierto es que la única verdad se encuentra en el Evangelio. Podemos leer muchos libros, hay muchos libros de autoayuda, de psicología, de cosas de filosofía, que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, vamos a seguir presos de nuestras depresiones, de nuestras angustias, de nuestros temores, de la falta de amor. Sin embargo, si nosotros vamos a la Biblia y nos interesamos en conocer a Jesús, vamos a ser libres de la ignorancia en la que vivimos, y conociéndolo a Jesús podemos proclamar la verdadera libertad de nuestras vidas. Sin la verdad del Evangelio, el ser humano está en tinieblas. Cuando Jesús no es quien nos alumbra el camino a través de su palabra, permanecemos en la oscuridad. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que si Jesús no es la luz que alumbra nuestro caminar, por más que leamos un montón de cosas y pensemos que sabemos un montón de cosas, permanecemos en la oscuridad. Porque solamente la palabra de Dios y el conocer a Jesús nos lleva a ser libres de la ignorancia. Seguimos una vida que nos destruye poco a poco sin la verdad del Evangelio. Si nosotros no conocemos a Jesús, caminamos en esta vida así como tanteando el lugar donde vamos. Y eso a la larga nos termina destruyendo. ¿Qué destruye? Nuestra paz mental, nuestra paz espiritual, nuestras emociones. Todo lo interno está en conflicto porque no está la libertad que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que seamos libres. ¿Y cómo vamos a ser libres?
conociendo a Jesús, que es la palabra viva. Él es la palabra vida, la que se tiene que hacer carne en nosotros, para que tengamos la libertad que Dios promete a los hijos de Dios. El plan del diablo es ocultar la verdad al ser humano. Muchas veces, estando en la casa de Dios, siendo fieles al Señor, congregándonos como Dios nos pide, el enemigo se ocupa de entenebrecer nuestros pensamientos, porque tenemos un carácter, una manera de pensar, porque tenemos la resolución a veces de nuestra vida tomada y no dejamos que Dios obre con libertad en nosotros. Entonces el plan del enemigo se lleva a cabo y él hace que estemos entristecidos, angustiados, temerosos, que no podamos ver con claridad el plan y el propósito que Dios tiene trazado para nuestras vidas. Si nosotros dejamos que el enemigo manipule nuestras emociones, vamos a permanecer en tiniebla y no vamos a encontrar la salida a las cosas que vivimos. En 2 Corintios vamos a leer. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los incrédulos dice que permanecen en oscuridad. Y si nosotros decimos que tenemos fe en nuestro Cristo que está vivo, no podemos permanecer en tinieblas, sino que la luz del evangelio tiene que resplandecer en nosotros para ser transformados desde el interior al exterior y también a través de nosotros, para que otros alcancen a conocer al Señor, para que otros alcancen a conocer la misericordia, para que otros puedan alcanzar el propósito de Dios para su vida. No puede el evangelio estar encubierto dentro nuestro. Nosotros debemos ser portadores de la gloria de Dios donde quiera que vayamos. Tenemos que ser portadores de la luz de Cristo. No podemos decir que andamos en la luz y cada vez que se nos presenta la oportunidad escondemos la palabra de Dios. No decimos nada, no declaramos que en el nombre de Jesús hay poder. Nosotros, para ser verdaderamente libres, tenemos que no solamente conocer a Jesús, sino vivirlo. Nosotros tenemos que vivir a Jesús. Así como Él vivió y como Él anduvo, nosotros tenemos que andar. Y necesitamos cada día tener la disposición para que la luz de Cristo se haga visible a través de nuestras vidas. También Jesús dice que seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Los hijos de Dios estaban en pecado cuando Jesús vino a nuestro encuentro. Estábamos en pecado. Estábamos tapados de barro hasta más arriba de la cabeza. Y Jesús nos fue a buscar a donde estábamos. Pero no para dejarnos hundidos en el lodo, sino para llevarnos hacia donde Él está. Dice la palabra de Dios que Jesús está en los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales están preparados para vos y para mí, para que nosotros estemos juntamente con Cristo, sentados en lugares celestiales. El lugar celestial que Dios nos propone es un lugar de gobierno. ¿Gobierno de qué? Primero de nuestra propia vida. Tenemos que tomar la decisión de no permanecer en las cosas que antes hacíamos y nos eran agradables, porque no nos dábamos cuenta de la magnitud de la gravedad del pecado. Pero una vez que fuimos alcanzados por la gracia de Dios, hemos sido libertados del pecado para que el Señor sea glorificado. Y no solamente esto, sino que Él nos coloca en el mismo lugar que Él está. Nos busca donde estamos, para llevarnos hacia donde Él está, para ser transformados de gloria en gloria, de poder en poder, para ir de victoria en victoria. Los hijos de Dios no hemos sido llamados para andar de derrota en derrota. Dios eso no quiere para nosotros. Él quiere que vayamos de gloria en gloria, que vayamos de poder en poder. ¿Para qué dice la palabra? No recuerdo si es el Salmo 84. Irán de poder en poder y verán a Dios
en Sion, dice. Esto va a pasar cuando nosotros todos los días y cada día de nuestra vida que Dios nos dé para vivir acá en la tierra, podamos glorificar el nombre del Señor, podamos ir alcanzando esa belleza que Dios tiene preparada para nosotros, porque Él es bello y en Él nos hace bello. Somos bellos en el Señor, entonces debemos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Somos gobernados a veces por nuestros bajos instintos, nuestros deseos, y lo único que nos interesa es satisfacernos a nosotros mismos. Eso era antes de saber que somos libres del pecado. Esta naturaleza que antes teníamos, Dios, si estamos dispuestos, nos liberta para colocar su esencia, para colocar lo que Él es en nosotros a través de su Espíritu Santo. Como pecadores estamos alejados de las promesas de Dios y somos pecadores arrepentidos. Nosotros ya no somos pecadores de esos que están en el medio del lodo. Nos hemos arrepentido, hemos recibido al Hijo de Dios en nuestro corazón. Entonces debemos ser transformados por ese Dios. Estamos sin el Señor muertos espiritualmente. Sin embargo, Jesús promete otorgarnos libertad del pecado. Y te invito a que vayas a Colosenses 2, 13 y 14. Y dice, y a vosotros, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz. Y dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestro Señor venció toda esa lista inmunda que nos condenaba, que nos acusaba delante de Dios. Esa lista Jesús la hizo pedazos, y no solamente eso, dice que Él triunfó sobre ello en la cruz. Él triunfó sobre todo lo que te condenaba, sobre todo lo que nos alejaba y apartaba de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino para quebrar con eso y para llevarnos al triunfo que Él tuvo en la cruz. 3 días fueron suficientes para que Él se levante con poder de la muerte. Y si Él se levantó de la muerte, vos y yo nos podemos levantar de esta vida que tenemos y de las tentaciones. Porque si Él venció la misma muerte, ¿cuánto vos y yo podemos vencer las tentaciones que se nos presenten? ¿Cuánto más vos y yo podemos vencer el desgano? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Él vino para liberarnos del pecado. Y también dice la palabra de Dios que Él nos libró de la condenación eterna. Y el esclavo, dice Jesús, el esclavo hablaba de las costumbres, de los sentimientos, de las acciones de los judíos que habían creído en Él. Él estableció, Jesús, una diferencia entre el esclavo y el hijo. El esclavo está en la casa, pero nunca es dueño. El hijo está en la casa y es dueño de todo. Muchas veces somos como el hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, que estamos en la casa y no podemos disfrutar de estar en la casa de Dios. No podemos disfrutar de estar en los brazos de nuestro papá. Y nos enojamos porque otro que decidió embargarse un poco viene a la casa de Dios y hay fiesta y papá los recibe en su regazo. Muchas veces dejamos que nuestra mente gobierne todo nuestro ser y no le damos lugar al Espíritu de Dios. Solamente los hijos de Dios son herederos. Solamente los que están en la casa y que saben que son hijos son herederos de todas las promesas de Dios. Dios solamente le da su Espíritu Santo a sus hijos. El esclavo está y puede ser salpicado por las promesas y las bendiciones. El que no es hijo puede estar entre nosotros y ser salpicado, porque Dios dice que el sol sale sobre buenos y malos, sobre justos e injustos.
pero solamente los hijos son herederos y tienen derecho. Dice la palabra de Dios en Juan 1, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios no porque se nos ha ocurrido a nosotros, porque se le ocurrió a nuestra madre y a nuestro padre. Somos hijos de Dios por la voluntad y la gracia de Dios en nosotros. Entonces hemos sido liberados de la condenación eterna. El que es hijo es libre de todas las cosas de este mundo. El que es hijo es libre de la condenación. El que es hijo es libre del pecado. Y el que es hijo es libre de todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Nada de lo que acontece a nuestro alrededor nos puede afectar, porque le conocemos a Él, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro amigo, porque Él está dispuesto cada vez que lo llamemos. Cuando te venga el desgano y que te venga ese espíritu de decir no tengo ganas, estoy acá, estoy encerrado, recordá que el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y si le conocemos a Jesús y conocemos su palabra, somos verdaderamente libres. En Cristo somos libres de la ignorancia, del pecado y de la condenación eterna. Nada de lo que sucede a nuestro alrededor nos puede quitar el gozo de sabernos hijos de Dios, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Libres para todo, para correr, como dice la canción, para danzar, libres para vivir por el Señor, porque Él nos ha hecho verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.